y el título del mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado Un modelo, una referencia. Un modelo, una referencia. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de un modelo y una referencia. Y desde aquí, como siempre, también le mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet siguen estos mensajes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Bueno, un modelo y una referencia. ¿Qué es un modelo? Una referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, hermanos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que un modelo o una referencia es un arquetipo o un punto de referencia para imitarlo y para reproducirlo. Y cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo donde descendería Dios para comunicarse con Moisés y con los sacerdotes, Dios no dejó la construcción del tabernáculo a la imaginación de Moisés. No, Dios le dio un modelo, una referencia para que construyera el tabernáculo exactamente como Dios le había ordenado. Dios nunca deja nada a la imaginación de los hombres. Dios es muy claro, Dios es muy específico, Dios es muy detallista, Dios se preocupa hasta de los detalles más insignificantes que usted piensa. Dice, pero ¿cómo puede pensar Dios en eso? Sí, Dios piensa en los detalles pequeños. Y si no, usted lo va a ver a través de esta prédica y bueno, a través de toda la Biblia. El tabernáculo que Moisés iba a construir en la tierra tenía que ser una reproducción, una fotocopia exacta del tabernáculo que Dios mismo había construido en el cielo. El tamaño del tabernáculo, las dimensiones, la forma, el largo, el ancho, el alto, los materiales con los que se construiría, las dimensiones del arca, las dimensiones y los detalles del altar del incienso, del altar del sacrificio, los sacerdotes, las vestiduras del sumo sacerdote, los colores de las vestiduras. Todo tenía que ser hecho según el modelo que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés tenía los planos, tenía el diseño o la maqueta, los planos gráficos con todos los detalles del tabernáculo. Hasta el detalle más insignificante, Moisés lo sabía por el modelo, por el arquetipo que Dios le había dado. Hoy vamos a ver un pequeño vídeo de 3 minutos. Voy a pedirle a Valeria, si lo tiene listo, por favor, colócalo ahí para que es un vídeo de 3 minutos nada más acerca del tabernáculo. Es un paseo por el tabernáculo para que ustedes vean un poco de manera gráfica lo que era el tabernáculo. En internet hay muchísimos vídeos. Miren, ahí tenemos. Está lista para cuando yo te diga paras, cuando yo te diga enciende, enciendes. Mira, ahí está el pueblo de Israel acampado en el desierto y tiene 3 tribus al norte. ¿Saben que el pueblo de Israel se componía de cuántas tribus? 12 tribus, porque esos eran los hijos de Jacob. 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y en el centro mismo del campamento, ¿qué es lo que estaba? El tabernáculo, ¿verdad? Como diciendo Dios, yo soy el centro de mi pueblo. Mi pueblo está alrededor de mí, yo estoy en el centro. Que Dios es grande y es poderoso. Vamos a ver, echa a andar el vídeo, por favor, para que veamos ese tabernáculo, cómo era, las tribus alrededor. Quítale el sonido, por favor, quítale el sonido, para que puedan oír mi voz. Las tribus alrededor del tabernáculo, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y el tabernáculo en el centro mismo del pueblo acampado en el desierto. El tabernáculo era para cuando el pueblo de Israel iba de pueblo o de lugar en lugar transitando por el desierto. Era una especie de templo, pero era de carácter temporal. Enciende, por favor.
Ahí, como les dije, pueden ver las 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y luego en el centro, el tabernáculo, que era el lugar donde Dios hablaba con Moisés y con los sacerdotes. Mira, tenía una cerca grande alrededor, luego tenía el altar, o sea, eso es el patio, y afuera en el patio pues tenía el altar de bronce. Ya lo vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Como les decía, ahí tenemos el altar al principio, en la puerta principal. Todo eso era de pieles de animales. Tenemos la puerta de entrada y ahí tenemos el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Cuando una persona cometía un pecado, traía un cordero y el sacerdote lo sacrificaba en ese lugar y lo quemaba. Y ahí tenemos el lavacro o la fuente donde los sacerdotes se lavaban bien las manos para después poder entrar al lugar santísimo. Y ahora vamos al interior, el interior del tabernáculo, que estaba compuesto del lugar santo y del lugar santísimo. En el lugar santo, pues estaban esos muebles que ustedes pueden ver ahí. En el lugar santo, que era un poco más grande que el lugar santísimo, ahí está el sacerdote. A la izquierda tenemos el candelabro de oro con 7 brazos encendidos continuamente. A la derecha tenemos ahí la mesa de los panes de la proposición, y luego también tenemos el altar del incienso, donde el sumo sacerdote quemaba incienso y el incienso subía delante de Dios como olor grato, perfume agradable delante del Señor. Entonces, ese era, digamos, en síntesis, el lugar santo, ¿verdad? Luego después está el lugar santísimo, ¿sí? Ahí vemos el lugar santísimo, que era un poco más pequeño. Ahí tenemos el arca de la alianza en el lugar santísimo, que era el mueble más importante de todos, el arca del pacto, ¿verdad? Esa caja de oro recubierta en oro. Y sigue dándole, por favor, síguelo. Ahí tenemos esa tapa que se levanta, que es el propiciatorio, y que estaba, digamos, encima del propiciatorio habían 2 querubines. En el interior del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaban también las tablas de Moisés. Sí, ahí lo ven, las tablas de la ley de Moisés estaban metidas dentro del arca, la vara de Aarón y una vasija con un poco del maná que Dios mandaba todos los días sobre el pueblo de Israel. Así que eso es una pequeña pincelada de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Una carpa ambulante. Y en internet, hermanos, hay muchísimos vídeos, muchísimas imágenes y gráficos sobre los componentes del tabernáculo y lo que puedes apagarlo, sí, lo que cada componente representa. Y sería bueno, hermanos, que usted empezara a interesarse y a ver qué significa el arca, qué significa el altar del incienso, qué significa el altar de bronce, los sacrificios, y que usted vea todo eso. Eso edifica un montón. Así que sería bueno que los mirara, esos vídeos, los conociera, los estudiara para su propia edificación espiritual, para que usted no esté a cero espiritualmente. Y si quiere más detalles, en el libro de Éxodo, capítulos 25 al 40, en el libro de Éxodo, capítulos 25 al 40, 15 capítulos nada más y nada menos, te hablan de todos los detalles del tabernáculo, del altar del incienso, del altar de bronce, de los sacerdotes, de las vestiduras. Ahí te da un detalle de todo lo que era el tabernáculo, que era, digamos, la especie de templo en el que Dios hablaba a Moisés. Así que una solemne advertencia para Moisés. Moisés era el responsable directo delante de Dios de que el tabernáculo se construyera exactamente como el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Vamos a ir al primer pasaje de la Biblia, en Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante.
Porque allí se nos habla del tabernáculo y de los sacerdotes. Por supuesto, en el libro de Éxodo capítulos 25 al 40 también, pero eso no lo vamos a leer ahora, pues son 15 capítulos y entonces tendríamos ahí para estar varios días hablando de los detalles del tabernáculo. Pero vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5, para que veamos qué es lo que dice la Biblia acerca del tabernáculo y de varias cositas, ¿sí? Dice, ahora bien, verso 1 del capítulo 8 del libro de Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A qué sumo sacerdote se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está sentado a la derecha del Padre en el reino de los cielos y es un sumo sacerdote similar o parecido a los sumos sacerdotes que habían aquí en la tierra en la época de Moisés. Dice el verso 2 que Jesucristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese verdadero tabernáculo? En el cielo está el verdadero tabernáculo, del cual el tabernáculo que se construyó en la tierra era figura y sombra del que estaba arriba, es decir, una especie de fotocopia. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, arriba en el cielo lo levantó el mismo Dios y no el hombre. Y sigue diciendo en el verso 3, porque todo sumo sacerdote aquí en la tierra estaba constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, dice el verso 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Y sigue con el verso 5 diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el tabernáculo terrenal y el sacerdocio terrenal es figura y sombra, o mejor dicho, fotocopia de las cosas celestiales, del tabernáculo que Dios construyó en los cielos. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a construir el tabernáculo, diciéndole, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Y ahí es donde yo quiero subrayar lo que Dios le dijo a Moisés, porque es de ahí donde saco el título del mensaje. Dice, un modelo, una referencia. ¿Cómo dicen las dos últimas líneas del versículo 5? Mira, haz todas las cosas como conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, construye el tabernáculo exactamente igual que el modelo que Dios te ha mostrado, que los planos que Dios te mostró. Moisés, hermanos, respetó al milímetro el detalle, los colores, las medidas, los materiales, las formas. Todo se hizo con sumo cuidado para no salirse del modelo diseñado por Dios. El tabernáculo, hermano, fue construido en la tierra. El tabernáculo que fue construido en la tierra era figura y sombra, o digamos una fotocopia del tabernáculo que Dios mismo tenía construido en el cielo. Claro que la gloria del tabernáculo celestial, el esplendor de ese tabernáculo celestial es muchísimo mayor que la del tabernáculo que había en la tierra, pero el tabernáculo de la tierra se ajustaba a las dimensiones del tabernáculo que Dios había, a los colores y a todos los detalles del tabernáculo que Dios tenía construido en los cielos. Primero, Dios ordena a Moisés un tabernáculo. Y era hecho para transitar por el desierto y era desmontable. Era como las carpas de los circos que van de ciudad en ciudad, que se montan, se desmontan y se vuelven a montar en otro lugar. Así era el tabernáculo. Era una tienda montable y desmontable. Y cuando Israel transitaba por el desierto, montaban lo primero el tabernáculo y allí acampaban un tiempo, unas semanas o unos meses, luego se trasladaban un poco más al norte y desmontaban el tabernáculo, lo volvían a montar y así estuvieron 40 años transitando por el desierto por la incredulidad de ellos. Y cuando el pueblo de Israel ya está establecido en Israel, en Jerusalén,
en un lugar fijo, un lugar seguro. Entonces Dios ordena a Salomón que construya un templo, ya no una carpa, un tabernáculo montable y desmontable, sino que construya un edificio, un templo precioso hecho de cantería, de oro, de plata y de muchas otras cosas. El templo, hermanos, era lo mismo que el tabernáculo, pero el templo era un edificio de cantería seguro, estable, donde Dios hablaría a sus siervos, los sacerdotes y los profetas. El templo de Moisés, de Salomón, fue construido y luego después en el año 588 fue derrumbado y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego, unos 70 años más tarde, alrededor del año 520 antes de Jesucristo, Zorobabel levantó de nuevo el templo y otra vez fue derrumbado ya en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas, y el templo desapareció desde el año 70 después de Cristo, o sea, casi 2000 años que lo echaron abajo. Ahora bien, Dios no mora en el tabernáculo, ni tampoco en el templo de Jerusalén, ni en ninguna catedral, ni en ningún edificio. Dios ya no mora en esos lugares. Antes sí, moraba primero en el tabernáculo, después en el templo, y ya cuando el templo fue destruido, pues ya Dios dejó de morar en el templo. ¿Dónde está la morada de Dios en la actualidad? Pues la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, si usted lo tiene listo, ábralo por favor para leerlo. Capítulo 3 de 1 Corintios versículo 16 y 17, dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, allá Dios no mora en edificios, Dios mora ahora en el corazón de las personas que le abren las puertas de su corazón y le dice: Señor, entra, mora en mi vida, en mi mente, en mi alma, en mi lengua, en mi corazón, en todo mi ser. Dice más, dice: si alguno destruyere el templo de Dios que somos nosotros, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como dice que tiene que ser, santo. El templo de Dios tiene que ser santo. Usted y yo estamos llamados a ser el templo de Dios. Para que Dios more en nosotros, tiene que haber santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El templo de Dios es usted, soy yo. Y usted quiere que Dios more en usted, pues santifíquese, deje el pecado, deje los vicios, deje la inmundicia. Porque si usted está lleno de inmundicia, de pecado, de malos pensamientos, ¿cómo va a morar el Espíritu Santo en su cuerpo? Imposible. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermano, hermana, cuide su templo, cuide su cuerpo en lo espiritual y en lo físico, y construya su templo según el modelo bíblico. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que Moisés comenzara, por ocurrencia suya, que Moisés comenzara a hacer cambios a su gusto o a gusto de los constructores del tabernáculo y no le hiciera caso al plano que Dios le había mostrado, y que Moisés dice: sí, Dios lo mostró así, pero de esta manera también está bien? Si Moisés hubiera hecho eso, sería lo último que hiciera, porque Moisés fue fiel al Señor y construyó el tabernáculo terrenal según el modelo del tabernáculo que estaba arriba en el cielo, por los planos que Dios le había dado. Y recuerden ese versículo: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Moisés no tenía duda ninguna de cómo había que construir el tabernáculo terrenal. Y si tienes dudas sobre las medidas o la forma, pues consulta el plano, consulta el modelo, y allí se acaban las dudas.
No consultes a hombres, consulta el plano, consulta el modelo que Dios dejó. Aquí está el modelo de cristianismo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Un modelo conforme, un cristianismo conforme al modelo de Jesucristo. Así que Dios no dejó a Moisés varios modelos del tabernáculo para que Moisés eligiera o para que el pueblo eligiera el modelo de tabernáculo que más le gustaba. No habían varios modelos, solo había un modelo. Y el modelo terrenal que se construía en la tierra tenía que ser exactamente como el que estaba en el cielo. Así Dios se lo dijo a Moisés, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso el título del mensaje es un modelo, una referencia. Usted y yo, si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser un modelo, una referencia del tabernáculo, del cristianismo que el Señor Jesucristo nos mostró. Así que solo había un modelo de tabernáculo, y era una copia exacta del modelo de tabernáculo que Dios tenía hecho en el cielo. Nadie podía modificar, añadir, quitar, cambiar absolutamente nada del modelo que Dios le dio a Moisés. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Exactamente igual hoy en día pasa con el cristianismo. Solo hay un modelo que es correcto, y es el modelo que Cristo nos enseñó. Aunque muchas personas viven un cristianismo degradado, un cristianismo fuera del modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó, pero esos cristianismos no sirven para nada. Nuestro cristianismo lo tenemos que construir siguiendo el modelo. El modelo para nosotros, ¿cuál es? Jesucristo, ¿verdad? Ese es el modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto. Sus leyes, sus enseñanzas, su estilo de vida, su humildad, su sabiduría, sus actitudes. Cristo es el modelo. Si tú quieres ser un cristiano, procura ser un cristiano como Cristo. Cópiate de Jesucristo, que tú y yo podamos ser una fotocopia de Jesucristo. Amén. Usted y yo estamos llamados a ser como Cristo en toda nuestra manera de ser y de vivir. No solamente con venir al culto el domingo, no, en toda nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de hablar, de vestir, en todos los sentidos. Tenemos que procurar. Moisés procuró que el tabernáculo terrenal fuera una copia del que Dios le había mostrado en el cielo. Y Dios nos envió a Jesucristo como modelo para que nosotros sigamos su ejemplo. Vean lo que dice Romanos 12:2. Muchos de estos versículos se han predicado aquí en numerosísimas ocasiones, pero siempre es bueno recalcarlo porque la palabra es como un martillo, ¿verdad? Hay personas que tienen el corazón duro, pero dice la Biblia que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y martillazo va y martillazo viene, y palabra va y palabra viene, hasta que la piedra, el corazón duro de la persona, se rompe y dice: sí, me rindo, ya no puedo más, acepto a Cristo. Dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que es lo que dice que tenemos que hacer. Transformaos, ajustándonos al modelo de Cristo, transformaos por medio de la renovación de ¿qué dice? De nuestro entendimiento. Si no entiendes, pregúntame, que yo estoy aquí para ayudarte a que entiendas la palabra de Dios. Luego, ¿eres tú el responsable o eres tú la responsable de aplicarte todo lo que ya conoces a tu vida? Pero yo te lo puedo explicar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Pues leyendo la palabra de Dios, leyendo los evangelios. Ahí tú leyendo los evangelios vas a decir: uy, pero mira lo que hizo Jesucristo aquí, mira lo que hizo allí, mira cómo trató a este, mira cómo trató al otro. Uy, qué bien. Y eso son enseñanzas para ir moldeando tu vida a la imagen de Cristo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena,
Y ahí tú vas comprobando, y todas las verdades que vas descubriendo de los evangelios y de la vida de Jesucristo las vas aplicando a tu vida, y poco a poco tu carácter se va transformando, tu manera de ser, de hablar, de pensar se va transformando, y tú vas viendo tu propio crecimiento espiritual. Y vas diciendo, oye, ya no soy el que era. Antes yo tenía un carácter muy violento. Pues mira, ya lo he dominado. Antes yo era muy palabrero, muy criticón, muy chismoso, pero mira, ya estoy tomando control de todos esos desórdenes que había en mi vida. Y estoy transformándome, así es. Yo me imagino, hermanos, a los que construían el tabernáculo y todo el mobiliario del tabernáculo, consultando cada día el plano o el modelo que Dios le había dado a Moisés para construir el tabernáculo exactamente como estaba en el modelo que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés era el supervisor de los constructores, y él revisaba las medidas, la forma, los colores, los materiales. Moisés estaba ahí pendiente. Un grupo de constructores, uno construía el arca, otro construía las lonas, otro construía otra cosa, pero Moisés estaba mirando a ver si coincide con la medida. Sí, vale, está bien. No, mira, esto tiene que ser así, la forma tiene que ser de esta o de la otra manera. Moisés estaba allí supervisando la construcción del tabernáculo. Todo Moisés lo supervisaba y lo verificaba. Y cuando el tabernáculo, esa tienda desmontable, desapareció, Salomón, el rey que Dios puso como sucesor de David su padre, Salomón, el que era el responsable de la construcción del templo en Jerusalén, él también estaba ahí pendiente de que todo se hiciera conforme al modelo que Dios le había ordenado. La gloria de Dios bajaba al tabernáculo en tiempos de Moisés, y cuando el tabernáculo desapareció y se construyó el templo, la gloria de Dios bajó al templo en tiempos de Salomón, porque en ambos casos todo se hacía con sumo cuidado, siguiendo el modelo que Dios le había mostrado, siguiendo el modelo de Dios. Así nosotros como cristianos tenemos un modelo, y el modelo es Jesucristo. Y si tu vida no está conforme a ese modelo, empieza a trabajar en tu vida para que tu vida sea otro Cristo, otra copia de Cristo aquí en la tierra. Nosotros los cristianos nos llamamos así, nos llamamos cristianos porque nos consideramos seguidores de Jesús. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero ¿eres un modelo? ¿Eres una referencia? ¿Eres un buen modelo o eres un cristiano mediocre? Todos nosotros deberíamos ser fotocopias de Jesucristo. Deberíamos tener el estilo de vida de Jesús, su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Y yo sé que eso es una tarea muy larga, pero hay que meterle manos a nuestra vida. No puedes decir, no, yo soy así y así voy a seguir, no pasa nada, así mismo Dios está conforme. No, tiene que ser conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés para construir el tabernáculo, y tu templo, que es tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tiene que ser conforme el modelo de Jesucristo. Así que cuando nosotros somos como Cristo y vivimos como Él, la gente del mundo se van a sorprender y van a decir, ¿y por qué tú eres así? ¿Y por qué tú eres así? Van a hacerse muchas preguntas y te van a hacer muchas preguntas. Y tú le puedes decir, soy así porque estoy siguiendo el modelo de Jesucristo. Estoy tratando de mejorar mi vida para ajustarla y para que yo sea una fotocopia de Jesucristo. La gente del mundo, hermanos, no leen la Biblia, y por eso ellos no saben cómo era Jesucristo. Sí, han oído muchas cosas de Jesucristo, y uno dice Jesucristo era así, y otro dice no, era de esta otra manera y era de la otra, y cada uno presenta un modelo diferente de cómo es Jesucristo. Pero la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios, y los evangelios están muy claros de cómo era Jesucristo. Pero si te ven a ti o a mí viviendo el estilo de vida de Jesús,
tendrán un modelo vivo delante de sus ojos. Y la gente dirá, pues yo quiero ser como ese. Ese sí que se ve que es un buen cristiano o una buena cristiana. Ven en ti el modelo de Jesucristo. La gente de este siglo no tienen buenos referentes, no tienen buenos modelos de cristianos dignos de imitar. ¿Es usted un referente? ¿Es usted un modelo de cristiano, de cristiana para sus hijos, para su marido, para su esposa, para sus conocidos? Esa sería la pregunta que hay que responder, ¿verdad? ¿Podrán sus hijos y sus hijas decir, yo quiero ser ejemplar, yo quiero ser puro y santo como mi padre, como mi madre? Ojalá que sus hijos y toda su familia y sus amistades vean en usted el hombre de Dios que representa a Jesucristo, la mujer de Dios que tiene el carácter de Jesucristo. Primera de Corintios 11:1, ya voy concluyendo. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. San Pablo dice, fíjate que para poder decir esto, uno tiene que amarrarse el cinto bien y decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ojalá que usted pueda decir también lo mismo que Pablo y yo también que lo podamos decir. Mira, tú quieres ser cristiano, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Imítame a mí. Si tú no sabes cómo era, pues fíjate en mi estilo de vida, que mi estilo de vida representa el estilo de vida de Jesucristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice San Pablo. El apóstol Pablo imitó a Cristo en todo y por eso pudo decir que le imitaran a él de la misma manera que él imitaba a Jesucristo. El apóstol Pablo también fue un modelo, fue una referencia, un cristiano ejemplar para todos los de su generación. Y usted y yo también debemos ser cristianos ejemplares para toda la gente de nuestra generación. Hebreos capítulo 12, versículo 1 es el último pasaje que les voy a leer esta mañana. Dice, vamos a leerlo todo junto. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si tienen su Biblia a mano, lean juntamente conmigo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, claro que está por delante. Ya el pasado, si en el pasado fuiste una prostituta, un drogadicto, un ladrón, lo que fuera, ya el pasado no lo puedes arreglar, pero el presente y el futuro sí que lo puedes arreglar. La carrera que tenemos por delante. Y si tú tienes 30, 40, 50 años y dices, bueno, yo he vivido todos esos años de mi vida siendo un caos, una ruina, un desastre, pero los años que me quedan de vida los voy a vivir siguiendo el modelo de Jesucristo. Entonces Dios no va a tener en cuenta para nada tu pasado. El juicio que Dios va a hacer de tu vida lo va a hacer a partir de que conociste a Cristo. A partir de esa fecha en adelante, pues ahí es donde Dios va a evaluar y a calificar tu vida. Teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, miles, las personas nos ven, dice, despojémonos, saca el pecado, el peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr la carrera tenemos que ir descargados. ¿Se imaginan los corredores que están haciendo una carrera y uno de ellos lleva una mochila de 20 kilos? ¿Podrá competir el que lleva la mochila de 20 kilos a su espalda con los que no llevan nada? No. Por eso dice, despojémonos de todo peso, de aquello que nos impide correr. Para uno correr la carrera que tiene por delante, hay que quitarse el pecado, la inmundicia, la basura, las cargas, los vicios, las adicciones a internet, las adicciones al fútbol, a esto, a lo otro, y entonces puedes correr. Aleluya, porque si vas cargado con una mochila de peso o de pecado, no vas a ganar la carrera. ¿Qué cristianismo le estás mostrando al mundo, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio? ¿Qué cristianismo le estás mostrando?
Si yo me considero cristiano, si yo digo soy cristiano, si los que me conocen saben que soy cristiano, entonces yo soy un modelo, un referente para ellos. ¿Pero qué referente? ¿Estoy de verdad imitando a Cristo? Si yo soy el templo, el tabernáculo de Dios en la tierra, si yo soy la morada de Dios, ¿soy de verdad santo o estoy en pecado o estoy cargado de vicios? ¿Qué tal estoy imitando a Cristo? ¿Qué tal está mi vida siendo un referente, un modelo para otros? ¿Qué pensarán aquellos que son una nube de testigos que me están viendo, me están observando la manera de hablar, de ser, de actuar? Me están observando hasta con lupa. Hermano, es una gran responsabilidad ser un modelo, ser un referente para que otros viendo nuestro modelo de vida y que nosotros siendo de verdad esos cristianos que Dios espera, podamos decirle a los demás, mira, fíjate en mí y como yo vivo la vida, vívela tú, ¿verdad? Porque yo estoy imitando a Cristo. Así que imítame a mí. Si no sabes cómo vivía Cristo, fíjate en mí que yo estoy siendo un referente. Cuando no somos el modelo que Dios espera de nosotros, y esto lo hemos visto muchísimas veces, cuando nosotros no somos el modelo que Dios espera de nosotros, porque uno lo sabe y dice, yo todavía no estoy dando la talla como un cristiano verdadero. Entonces, cuando la gente nos mira y dice, tú eres cristiano, dice, bueno, la gente empieza, los que son medio cristianos empiezan a echar balones fuera y dicen, bueno, no me mires a mí, no, mira a Cristo, yo no soy el modelo, yo no soy un buen modelo, yo no soy un buen referente, no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Pero tú, no, lo que tendrías que decir es, mírame a mí y como yo hago, haz tú también, ¿verdad? Entonces sí serías un buen modelo. Pero cuando uno empieza a echar balones fuera y a decir, no, no me mires a mí, mira a Cristo, yo no soy perfecto, yo no soy un buen modelo, es que la persona de verdad sabe que no está viviendo el modelo de Jesucristo. Y a lo mejor no es ni un modelo de padre, ni un modelo de madre, ni un modelo de esposo o de esposa, ni un modelo de hijo, ni de hija, ni modelo de hermano en Cristo, ni modelo de hermana, ni modelo de cristiano, ni modelo de cristiana. Pero ¿dónde están los modelos? ¿Dónde están los referentes ejemplares para que la gente del mundo, viéndonos a nosotros, digan, ay, mira, eso sí se toman las cosas de Dios en serio? ¿Dónde están esos modelos? En los tiempos modernos, en los que nos ha tocado vivir, se necesitan más que nunca antes modelos, referentes de cristianos y de cristianas ejemplares. Cristianos que oren, que se congreguen, que ayunen, que evangelicen, que vivan un cristianismo ejemplar y radical. Conozco muchas personas que han intentado ser cristianos radicales y al ver que no han podido, y no han podido porque no han querido, porque si hubieran querido, hubieran podido, al ver que no han podido, se han apartado y ahora están fuera de los caminos del Señor y ni siquiera se congregan. Y otros han buscado un modelo de cristianismo liberal, permisivo, mediocre, un cristianismo de apariencia, de puerta ancha, de camino espacioso, sin negarse a sí mismo, sin cruz, y viven un cristianismo mediocre. Yo le digo a las personas que van buscando ese cristianismo liberal, permisivo, mediocre, que no ataquen, porque muchas veces esos que están en la carne viviendo un mal cristianismo, atacan a los que se toman las cosas de Dios en serio. Eso es un error, el error más grande que se puede cometer. ¿Cómo vas a atacar? ¿Cómo vas a criticar a ese o a esa que se está tomando las cosas de Dios en serio? No, ese que se las está tomando en serio es un ejemplo para ti que no te las estás tomando en serio. Nosotros no queremos que el mundo se meta dentro de la iglesia, porque el diablo, una de las cosas que intenta, como decíamos el otro día, es sembrar la cizaña en medio del trigo. La cizaña son los siervos de Satanás que se meten en la iglesia, los carnales que no tienen el espíritu, esos se meten en la iglesia para influir para mal a aquellos que se están tomando el cristianismo en serio.
Siempre han habido personas que de manera sutil y de manera discreta tratan de degradar el cristianismo. Y esos son los que viven según la carne. Los que vivimos en el Espíritu siempre estamos tratando de mejorar nuestro cristianismo. Mejorar la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver las cosas. Lo tenemos que mejorar. Aleluya, para llegar a tener la imagen de Cristo. Para dejar de ser un cristiano mundano y ser un cristiano perfecto. Para eso no se necesitan 20 años, porque algunos llevan 20, 30 años como cristianos y todavía tienen que decir, no, no me mires a mí, no, yo no soy el ejemplo, no, yo no soy el modelo, no, yo no soy perfecto. Oiga, no es cuestión es cuestión de actitud, es decir, usted puede llevar a lo mejor pocos meses en los caminos del Señor y en poquitos meses usted puede dar un cambio tremendo como de la noche al día. No tiene que esperar 20, 25 años para llegar a ser como Cristo. No, si usted se lo propone, no es cuestión de tiempo. Si usted se lo propone, en poco tiempo usted puede dar la imagen de Cristo. Usted puede ser como Cristo en poco tiempo. Si se lo propone. Si no se lo propone y usted dice, bueno, ya si la vida dura, el tiempo es largo, ya veremos, sí, ya me corregiré, y no pone mano a ese sistema de vida degradado, pues entonces, claro, nunca va a poder llegar a tener la imagen de Cristo. Así que ya termino y deseo que todos puedan decir, yo quiero ser un cristiano de referencia. Ojalá que todos puedan decir. Vamos a hacer una reflexión en esta mañana y vamos a orarle a Dios y pedirle que nos muestre aquellos aspectos que tenemos que ajustar al modelo perfecto que es Jesucristo. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Y dígale al Señor, Señor, en esta mañana he escuchado tu palabra. Dios mío bendito, es verdad que tú esperas que seamos referentes, que seamos modelos, Dios mío bendito, que demos testimonio. Tú esperas eso de mí. Señor, yo quiero ser ese referente. Yo quiero ser ese modelo de hombre, de mujer, que vive conforme a la palabra de Dios y que yo pueda decir como Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo como Dios manda. Oh Señor, Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana oramos por todos los hermanos, las hermanas, oramos por las visitas, por todas las personas que están con nosotros, Dios mío, para que puedan avanzar en la dirección correcta y tomarse el cristianismo en serio, Dios mío, porque en esta iglesia, Dios mío, queremos vivir un cristianismo ejemplar. No queremos vivir un cristianismo de cualquier manera, de cualquier forma. Hay montones de detalles, montones de asuntos que Dios quiere cambiar en tu vida y en la vida de todos aquellos que quieren llevar el nombre de cristianos. Señor, ayúdanos, Dios bendito de los cielos. Danos la fuerza que necesitamos, la sabiduría para identificar el pecado, Dios mío, para identificar las cargas que impiden que corramos la carrera que tenemos por delante, Señor. Los años de vida que nos quedan por vivir, Dios mío, ayúdanos a vivirlos, Dios mío, siendo esos referentes, esos cristianos y cristianas, modelos, Dios mío, aleluya, de pureza, de santidad, de carácter, de humildad, de paciencia. Oh Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida. Si tienes pecados y a tu mente vienen vicios, pecados, confiésaselos al Señor. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Si no los confiesas, no te puede limpiar al Señor. Tienes que confesar por tu propio bien, por amor a tu alma,
Confiésale tus pecados, confiésale tus vicios. No los justifiques ni un solo día más. Échalos fuera de tu mente y de tu corazón. Y proponte en el día de hoy ser ese hombre, esa mujer, ese referente que tus hijos, tus hijas, tus amigos, tus vecinos digan, ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Cómo ha cambiado esta mujer? Oye, la verdad que me estás dejando impresionado. Estoy viendo cómo tu carácter mejora, cómo tu paternidad, tu maternidad, tu cristianismo mejora. Ya no haces lo que hacías. Ahora haces cosas buenas. Ya dejaste todo lo malo atrás. Ya dejaste ese carácter. Ya dejaste todo eso malo que te estaba lastrando tu vida, que te estaba siendo una mochila, una carga, un peso. Gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor.